Santa Catalina de Siena. Catalina Benicasa nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347. Ingresó a los 16 años a la Tercera Orden de Penitencia de Santo Domingo. En 1375 recibe de Cristo los estigmas de su pasión. Fallece en Roma el 29 de abril de 1380 a los 33 años. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461, proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI en 1970. Es patrona primaria de Italia y copatrona de Europa. A continuación destacaremos las virtudes que vivió Santa Catalina de Siena, que fueron las que la llevaron a los altares. Santa Catalina comprendió que la paciencia no sirve de nada cuando desde el primer momento no nos abstenemos de todo lo que está prohibido, como lo están todos los placeres sensuales. De aquí que se apartase desde su más tierna edad con prudencia y fortaleza. Cuando tenía 6 años se le apareció el Señor acompañado por sus principales apóstoles. La bendijo y le dirigió una mirada de tierno afecto. Su alma quedó entonces llena de un perfecto amor, que abandonó los hábitos de la infancia y se consagró, no obstante sus cortos años, a la meditación y a la penitencia. Al cumplir los 7 años, hizo voto de perpetua castidad en presencia de la Virgen María, después de haberlo orado mucho. Como la piedosa niña comprendía que nada era tan necesario para conservar la virginidad que la sobriedad y la mortificación, se aplicó a estas virtudes y terminó por practicarlas con maravillosa perfección. Comenzó por acortar la carne de su alimento y terminó por suprimirla completamente. El vino, que había mezclado con agua hasta el extremo de hacerle perder sabor, lo dejó del todo a la edad de 15 años, y lo mismo hizo con toda clase de alimentos que no fuesen el pan y los vegetales. A la edad de 20 años suprimió el pan y se sostuvo con hierbas sin cocer, continuando así hasta que Dios le concedió el favor de vivir sin tomar ninguna clase de alimento. Esto ocurrió a la edad de 25 o 26 años. Santa Catalina también fue presa de las murmuraciones, que ella sufrió con paciencia. También se privó de otros placeres a sus sentidos. Su madre y hermanos, con el fin de obligarla a que se casase, la privaron de su habitación y la obligaron a hacer los oficios más viles de la cocina para privarla de sus horas de oración y meditación. Ella permaneció fija e inconmovible en su resolución, y ya que no solo no abandonó sus oraciones, sino que éstas aumentaron en fervor y duración. El demonio excitó contra ella a su madre Lapa, en tal forma que en algunas ocasiones llegó a enfurecerse contra su hija. Pero ésta, armada con su invencible paciencia, aplacó las asperezas de su madre y perseveró en sus penitencias. Un día, mientras estaba orando delante de un crucifijo, se le presentó un demonio trayendo un vestido de seda con el cual intentó cubrirla. Ella lo rechazó con desprecio y se armó contra él con un signo de la cruz. El demonio desapareció, pero dejó en su espíritu la vanidad, cosa que la afligió intensamente. Recordó entonces el voto de virginidad que había pronunciado y dijo a nuestro Salvador: Amado esposo, tú sabes que yo nunca he deseado tener otro esposo que no seas tú. Ayúdame a triunfar de estas tentaciones. No te pido que las suprimas, sino que no permitas que me deje vencer por ellas. Apenas había terminado de decir estas palabras cuando se le apareció la Santa Madre de Dios, quien tomó del costado de su Hijo crucificado un magnífico vestido que ella había bordado con sus propias manos
y en el que brillaban magníficas piedras preciosas, y se lo puso a Catalina diciéndole: ¿sabe, hija mía, que los vestidos que provienen del costado de mi hijo sobrepasan a cualquier otro vestido en esplendor y en belleza? La tentación se desvaneció e inmediatamente, y la santa quedó llena del celestial consuelo. Viendo el demonio que por sí mismo no conseguía apartarla de sus resoluciones, buscó a otras personas que le ayudasen a su infernal tarea. Se valió de la madre de Catalina, quien la llevó a la casa de baños para inducirla a suspender sus austeridades. Pero Catalina supo encontrar mayores mortificaciones que en su propia habitación, exponiendo su cuerpo a la acción del agua hirviendo. La directora de la Tercera Orden intentó también apartarla de la frecuente confesión y refrenó sus ejercicios de piedad que ella tanto amaba. El siguiente hecho demostrará la amplitud de su paciencia. Redundará en vergüenza de algunos religiosos, pero es preferible publicarlo a dejar en silencio las extraordinarias gracias que el Espíritu Santo derramó sobre esta alma fiel. Como las hermanas de penitencia viesen que Catalina, a pesar de ser tan joven, sobrepasaba a las demás en la austeridad de su vida, en la severidad de su moral y en el fervor de sus oraciones, algunas de ellas, seducidas por Satanás, empezaron a censurar su conducta y la denunciaron con los religiosos de la orden, argumentando que Catalina obraba guiada por el espíritu del mal. Sí le permitían recibir la comunión, era con la condición de que se diese fin inmediatamente a sus oraciones y saliese de la iglesia, cosa que era imposible, pues comulgaba con tanto fervor que perdía el uso de los sentidos. Su cuerpo quedaba insensible y permanecía así durante varias horas. Los religiosos, a quienes las hermanas habían prevenido en contra de la santa, se ponían furiosos al ver esto. Se dirigían a ella durante los éxtasis, arrastraban de manera brutal la alfombrilla donde ella estaba arrodillada y la ponían a la puerta de la iglesia como si se tratase del más despreciable de los seres. Sus compañeras, derramando lágrimas, permanecían en torno a ella como si quisieran protegerla con sus cuerpos. Expuestas a los rayos del sol del mediodía, esperando el momento en que volvía en sí. Algunos le aplicaban furiosos puntapiés mientras estaba en éxtasis, y sin embargo ella jamás mencionaba estos malos tratos, a no ser para disculpar a los que la hacían sufrir. Pero cuanto más paciente se mostraba ante estas injurias, más excitado se veía su divino esposo contra sus perseguidores, a quienes castigó con severidad. Una mujer que le aplicó un puntapié mientras la santa se encontraba en éxtasis fue acometida por terribles dolores al regresar a su casa y murió sin haber recibido los últimos sacramentos. Un malvado que también le dio puntapiés y la arrastró hasta las puertas de la iglesia fue acometido después por un ataque de rabia tan fuerte que parecía poseído por el demonio. Gritaba continuamente: ¡auxilio, auxilio! Ahí vienen el verdugo para cortarme la cabeza. Las personas de la casa donde vivía el desdichado estaban deseosas de ayudarle, pero pronto se convencieron de que había perdido completamente la razón. Algún tiempo después, como Judas, se ahorcó. Catalina sufrió mucho en su reputación, y en este terreno fue donde más demostró su paciencia.
Sería imposible describir la paciencia que Catalina demostró en las enfermedades corporales a que estuvo sometida. Sufría de un dolor continuo y violento en un costado. Mediante él libró al alma de su padre de las llamas del purgatorio. También tenía continuamente un fuerte dolor de cabeza y un dolor agudo en el pecho. La tortura últimamente mencionada comenzó el día en que nuestro Señor le permitió que participase de los sufrimientos de su sagrada pasión. Este dolor continuó durante toda la vida de la santa y era, según manifestó, el que más la hacía sufrir. A estos dolores hay que agregar las fiebres frecuentes y violentas. Sin embargo, ella jamás formuló una sola queja ni mostró encontrarse enferma. Su aspecto no daba la impresión de tristeza. Todo lo contrario, siempre recibía con la sonrisa en los labios a quienes se acercaban en demanda de consejo o consuelo. También Catalina vivió de manera extraordinaria otras virtudes, como la caridad, en donde siempre el Señor le demostraba que todo aquello que hacía por los demás se lo hacía a Él mismo. Y en una ocasión le dijo el Salvador: las obras de caridad que tú hiciste, te las mostraré cubiertas de piedras preciosas el día del juicio, y lo haré en presencia de los ángeles. Todas esas piedras preciosas adornarán la corona de gloria. En ese solemne momento se pondrá de manifiesto la justicia y la misericordia de mi Padre. No olvidaré nada de cuanto has hecho por mí. Los increíbles sufrimientos que la caridad impuso a Catalina poco antes de su muerte la hacen acreedora del título de mártir. Estos párrafos fueron tomados del libro escrito por uno de sus sacerdotes confesores y director espiritual, el beato Padre Raimundo de Capua. Las últimas palabras de los escritos de este libro fueron las siguientes: todo lo que he escrito demuestra que Catalina, virgen y mártir, es digna de ser inscrita por la Iglesia militante en el catálogo de sus santos. Que la felicidad de la vida eterna me sea concedida a mí y a sus demás hijos espirituales, por aquel que vive y reina en la unidad y la Trinidad por los siglos de los siglos. Amén. Madonna, t'ho chiesto un ceggio e non il tuo mantello. Priva di esso vai incontro ad accuse. Tu sai bene l'usanza. Donna di Trivio sarai senza mantello. Prendilo, meglio senza onore che senza carità. Accogli nel tuo regno il Padre mio. Fa che io possa portare nella mia carne i suoi debiti in terra ed il fuoco bruci me per i suoi peccati. Liberalo dal male che t'offese e alla tua gloria assurga l'anima sua. Io, Caterina, ancella e serva tua, questo ti chiedo, mio Signore.